pasos, 8 procesos, octuple, el proceso octuple del yoga, son 8 pasos y los 2 primeros son llamas y ni llamas. Y eso en Occidente, digamos, se ha perdido un poco, lamentablemente, cuando la gente va a hacer una clase de yoga, pues va a hacer yoga, entonces va a hacer posturas y tal, y la respiración y todo eso, pero muy poco, o digamos, dedicamos muy poco tiempo a eso, a hablar. Y en realidad el tema de los llamas y ni llamas es supremamente importante. ¿Por qué? Porque los llamas y ni llamas es el abreboca de lo que en realidad significa el yoga también. Es una práctica, es una disciplina. Entonces, como disciplina implica que yo, como dijimos ahora, yo empiezo a cambiar cosas. Entonces, cambiar cosas significa eso. Un poco, por ejemplo, la ahimsa. Entonces, la ahimsa es la no violencia. Entonces, más allá de aspectos éticos y aquí y allá y el medioambiental, ahora los temas medioambientales son los que tienen más peso, por ejemplo, para abordar el veganismo. Hay muchas personas que abordan el veganismo desde esa perspectiva, por todo lo que implica los gases de efecto invernadero, por lo que implica. El mayor problema que hay en este momento es la deforestación en la selva amazónica para zonas de pastoreo. Eso es como lo más complicado, entonces por eso de alguna manera mucha gente se ve inclinada. Con respecto a eso, les invito a leer un libro que es bastante antiguo, se llama La base moral del vegetarianismo de Mahatma Gandhi, y él precisamente da claridad un poco en relación a eso, de cómo uno en algún momento se puede montar en la película, como a veces nos montamos, de ser yogis, entonces soy yogi, soy fitness, soy vegetariano, soy vegano, porque es cierto, por una cantidad de cosas que tengo muy desde lo efímero, muy desde lo superficial, porque inclusive quedarme yo en aspectos, por ejemplo, netamente medioambientales pueden ser subjetivos, entonces pues, terminan siendo muy, entonces hay que ser más profundo para que en realidad eso tenga más fuerza y afecte nuestro sistema de creencias. Entonces la ahimsa yo la terminé aceptando de una manera muy, en el caso del vegetarianismo, muy sencilla para mí, y es que si yo tengo la oportunidad de estar en este mundo y de caminar en este mundo sin causarle daño a nadie, me parece increíble. Lamentablemente, para comerse algo como una carne o lo que sea, pues implica que sea un animal sacrificado y eso tiene todas sus implicaciones. Pero eso no significa que yo condene ni juzgue a nadie por eso. Simplemente es mi decisión personal, es mi percepción. ¿Sí? Yo decido ser vegano porque esa es mi percepción. Y así mismo la tengo cuando voy por la bicicleta y veo una oruga pasando y la puedo correr para no pisarla. Porque uno podría decir, bueno, ¿qué es la vida de una oruga o de una hormiga? ¿Qué insignificante? Pues si miramos toda esta magia que es la vida, o inclusive miramos un cuadro, no sé, de Picasso, de Van Gogh, y lo miramos y cuando contemplamos todo eso y nos maravillamos por la grandeza es por una composición de cosas, de una cantidad de cosas, de detalles que están allí. Entonces, inclusive si nosotros le quitáramos el detalle a eso, por ejemplo, el detalle del color, un cuadro de Van Gogh no sería maravilloso, sería una cantidad de formas tal vez bonitas, pero no tan bonitas cuando tienen el color. Entonces, así es un poco la vida son de detalles. Y entonces, cuando vas a maravillarte de la vida, no te maravillas de solo los seres humanos vivos, que somos los que estamos y somos más inteligentes. No, tú te maravillas con una planta, con una flor, con una hormiga, con todo, porque es parte de la vida. Y es lo que hace parte de este gran cuadro y que es la creación, ¿cierto? Entonces, cuando tú quieres ese valor de amor, de aprecio, que es al que nos lleva el yoga, lo vamos a terminar concluyendo que en realidad yoga lo único que traduce es amor. Entonces pues es muy sencillo, es dar amor a cada paso y en cada momento que das, ¿cierto? Y entonces ya ahí yo tengo muy claro y muy arraigado eso en mí, y ahí eso no se mueve. Entonces ya no pasa lo que le pasa al otro, que entonces en hecho días, no, es que se me bajaron las defensas y me tocó. Claro, puede ser que pase esas eventualidades de que le bajaron las defensas y entonces le tocó volver a comer carne, pero también va más allá también de las creencias y de lo que se establece uno en el corazón y cómo eso puede adaptarse. Yo recuerdo que en mis primeros años de vegetarianismo, yo estudiaba en la Universidad de Economía
Entonces, claro, mi mamá pensó que yo estaba como loco. Le corrió la teja a este man. Y entonces, claro, ella me empezó a hacer trampa. Entonces yo frente a eso, yo tomé una decisión y es que no iba a seguir comiendo en mi casa. Entonces, claro, me tocaba comer en la casa de mis amigos que eran vegetarianos, los pocos que eran. Entonces me tocó prácticamente el primer mes solo comer espaguetis porque era lo único que sabíamos hacer. Pero de ahí despertó mi motivación por aprender y de ahí fue que estudié lo que estudié en alimentación y en todo lo que es cocina y nutrición, que ya lo aprendí ya después con mucha más profundidad, porque pues ya quería saber más allá de lo que eran unos espaguetis con un guiso todos los días y ir a la universidad. Pero eso es del espíritu de uno que lo lleva a, ¿cierto? En aras de mirar esa grandeza que tiene la decisión que uno tome en un momento determinado. Entonces, eso es lo que vamos a descubrir con el yoga, que básicamente es una propuesta que en gran medida puede ser vista y tiene ese componente de ser una práctica, es una disciplina en la que, como bien dijo Andrés, esos hábitos que empezamos a tomar. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de la sinceridad, inclusive lo miramos también en los chakras. Cuando miramos el quinto chakra está relacionado con la glándula tiroides, pero a nivel psicológico está relacionado con la verdad. Entonces, con lo primero que tenemos que confrontarnos es con mis verdades. ¿Qué tanto yo me miento? ¿Qué tanto yo estoy en el espejo y me estoy reconociendo tal como es? O más bien me estoy tapando, me estoy tratando de decir mentiras, porque tratándome con mentiras pues se me va la vida y a poco y no pasa nada, ¿cierto? Pero también que tantas mentiras lo que llamamos mentiras piadosas, ¿no? Mentiras chiquiticas, mentiras. Miren algo particular, Colombia está en un momento de transición. Lo más difícil que tiene Colombia es enfrentarse con que durante muchos años hemos vivido con la idea de que ser transposo es ser vivo, de que nos enseñan en la casa, porque así me enseñaron a mí, hay que ser avispado, ¿no? Y hay que salir adelante, y entonces salir adelante es llevarle la ventaja al otro. Y esa es nuestra gran confrontación en este momento como cultura. Tenemos que cambiar esa idea de ser transposo, de que ya no nos queremos que quedar con la vuelta porque pendeja la dueña de la tienda que lo olvidó y se le pasó la de vuelta y me la dio a mí. No, pues yo gano y ella es la que pierde, ¿cierto? Entonces empezar a entender que ya pido la factura, porque ya no es que me salto ese tema, porque de alguna manera la factura implica esto y esto y esto, y entonces ya decimos, no, pues que si pago factura, ese porcentaje se lo roban, ¿cierto? Entonces yo de alguna manera también justifico en mi vida, y en eso nos va un poco la vida. Entonces mentimos porque es que el mundo es mentiroso, somos tramposos porque también el mundo es mentiroso, y entonces nos metemos como en esa bola porque es que el mundo es así, entonces yo pues soy parte del mundo, ¿cierto? Entonces lo que el yoga nos propone es que tú puedes seguir siendo un oasis aunque estés en el mundo material. Y ser un oasis no es una lucha ahí. Yo cuando tenía 21 años, que vivía en un templo, nuestro trabajo era de alguna manera ir a los colegios, a la universidad, a dar conferencias. Entonces claro, lo venían a uno con 21 años, muy jovencito, dando una charla en una universidad, entonces claro, uno entraba en temas como el brahmacharya, el celibato, ¿no? Porque estamos en época de ser monjes, siendo célibes. Entonces la gente se plantea, no, pero es un muchacho con 21 años, apenas está despertando, ¿cómo así que está conteniendo los placeres de la vida? ¿Cierto? Porque de hecho a nivel de psicología, después de Freud, trajo la idea de que la sexualidad hace parte de la humanidad, ¿cierto? Y de alguna manera es real, ¿cierto? A través de un cerebro reptiliano, claro, nos conecta con una realidad humana. Pero es que precisamente lo que nos damos cuenta es que yo soy más allá de lo humano. O sea, mi humano no es simplemente un cuerpo y alguien que piensa, es alguien que siente, y ese sentimiento es una grandeza que no podemos ni siquiera medir en un aparato, en un telescopio, en algo que nos haga medir. Entonces va más allá de eso. Entonces yo empiezo a entender que hay una grandeza en la cual
me doy cuenta. Entonces, cuando uno explicaba es cómo el celibato se concibe con una opción de vida. Bueno, en este momento soy célibe, ¿cierto? Y no me estoy inhibiendo, ni estoy aquí con las ganas más berracas, pero me las estoy aguantando. No, es una concepción clara en mi mente que lo que estoy haciendo ahora es canalizando esa energía de otra manera, ¿cierto? Puede que más adelante pasen otras cosas, pero en este momento estoy en esta realidad y la puedo llevar porque la llevo desde el corazón, porque soy más allá de una biología, ¿cierto? La biología de un animal, claro, ellos cada tanto se procrean, porque biológicamente lo tienen ya codificado, pero también si lo vemos, no vemos a un animal cada 2 por 3 en una actividad porque simplemente hace parte de su naturaleza, ¿no? Ellos tienen sus momentos para procrearse y para eso. Entonces, de igual manera, concebimos las cosas de diferentes maneras porque las concebimos desde una óptica un poco más diferente. Y eso es lo que hace el yoga, hacernos ver más allá de la forma y del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de práctica y de yoga, eso es lo que nos lleva al yoga, a darnos cuenta que más allá de subirnos a un bus y decir voy a empezar a hacer esto, es no. Como yo me doy cuenta de que ciertas acciones en mi vida yo las puedo modular, ¿cierto? Puedo mejorar. Hay personas que caminan así, entonces yo tengo la opción de decir, bueno, puedo modular mi caminado porque no solamente es más ergonómico caminar así, que si no es más saludable. Entonces yo lo acepto, lo consigo y lo pongo en práctica. Me va a costar, pero lo voy a hacer y lo voy a mejorar. Entonces de eso se trata el yoga, una práctica que en la constante práctica de yo hacer las posturas voy buscando interiorizar y voy a llegar a ir un poco más allá. Entendamos que cuando decimos el viaje más allá o el viaje al interior de ser, implica eso. No es una dirección como tal. De pronto se habla del afuera porque es cuando representamos la materia y es en lo que hemos estado gran parte de nuestra vida, porque siempre hemos estado. Y cuando decimos hacia adentro, significa ese cerrar los ojos y estar allá un poco en el pensamiento e ir más allá del pensamiento, ¿cierto? Pero en realidad no tiene que ver con una dirección hacia adentro o hacia afuera, porque en realidad cuando tú tomas un estado de meditación y de conciencia, puedes estar conectado con todo, pero de una manera diferente, digamos no tan desordenada, como a veces lo vivimos caóticamente. Entonces sí es un planteamiento como práctica y como disciplina, así hay que entenderlo. Por eso yo los invito a que empiecen a hacer práctica todos los días. Yo sé que a veces uno dice, ay, es que no tengo tiempo. Ese es el gran no me queda tiempo. Y si tú miras mi agenda, mira, en los 6, los días, los 7, tengo los 8, en las 10 yo me acuesto a dormir. Y ya voy a mirar y no tengo nada. Entonces en realidad equivale a que, por ejemplo, si yo estoy hoy adorando las tajadas, entonces mientras estoy adorando las tajadas, estoy haciendo ejercicio de estiramiento. ¿Qué estoy trabajando? Ay, pues la flexión porque es lo que más me cuesta. Entonces estoy trabajando la flexión allí mientras las tostadas están fritando, ¿sí? Y uno empieza a sacarle tiempito, ¿no? A veces decimos, bueno, no tengo tiempo, pero a veces le dedicamos 5 o 10 minutos al scroll ahí. Entonces le podemos quitar esos 5 minutos y vamos a hacer algo diferente. Entonces, sí o sí tenemos que verlo como que hay que empezar a, digamos, reorganizarnos como práctica, como disciplina. ¿Bien? Y verlo así, verlo como que vamos a disciplinar un poco nuestra vida. Porque es a través de la práctica que podemos dejar para hacer esto nuevo, ¿cierto? Entonces nos ayudamos desde el corazón porque es la motivación a ser una mejor versión de mí. Esa es la gran motivación y debo tomar cartas en el asunto. O sea que me voy a levantar 5 minutos antes para trabajar la respiración y me va a costar 5 minutos antes sin ver televisión, sin ver nada, para hacer una pequeña meditación antes de dormir. Y con eso ya me relaciono con la respiración y con la meditación. Y por mediodía, con la práctica, con las tostadas, ¿no? Es un ejemplo. Bien, yo viene de una raíz sánscrita en realidad que significa literalmente unión, ¿cierto? Entonces si yo les preguntaría, de las cosas más pequeñas, por ejemplo, que hemos visto en la materia, una célula no es tan pequeña como un átomo. Ahora lo más pequeño
estamos en el bosón de Higgs, y creo que hay cosas más pequeñas. De hecho, hay una tan pequeña como es la teoría de cuerdas, y lo chistoso es que cada vez que llegamos a lo más pequeño es donde más nos acercamos a la idea de que hay un creador. Porque la pregunta de las teorías de cuerdas es quién es el que toca esa sinfonía que hace que haya una teoría de cuerdas. Pero estamos en las células. Quedémonos en las células. Esto lo explica muy bonito Bruce Lipton. Dice que tenemos como 5 millones de células en el cuerpo. Entonces, imagínense en esas 5 millones de células en su cuerpo. Y todas están coordinadas para que estén allí, almacenadas en toda esa masa que somos cada uno de nosotros, ¿no? Todo esto aquí, todas 5 millones de células están ahí organizadas. Entonces, ¿de qué manera están organizadas? Pues están unidas. ¿Qué es lo que une todo? La materia para que sea posible todo. Como materia, uno podría decir técnicamente el prana como energía vital, más allá. Pero en realidad, la única fuerza real que existe que hace que todo esté unido como tal es el amor. Y eso lo vemos en la versión familia, ¿no? Cuando nosotros estamos en familia es que logramos relacionarnos ya en forma grande, de ver cómo la unión que llamamos unión familiar, o inclusive la unión de amigos, o inclusive la unión en el colegio, todo lo que tenga que ver, tiene que ver con amor. Claro, puede haber lo opuesto, ¿no? Aquellos que se reúnen y se juntan, como a veces son las oposiciones, ¿no? Entonces acá estamos estos que somos del partido este y los otros que son del otro partido, entonces de alguna manera pueden haber diferencias. Pero eso inclusive lo vamos a replantear, porque el concepto de bueno y malo también se debe trascender, de cierta manera. Porque inclusive cuando vemos la enfermedad ya no la vemos como algo malo, sino que es un indicador biológico acerca de una desarmonía. Entonces ya la enfermedad deja de ser enfermedad, sino que se vuelve algo positivo, simplemente que la vemos con ojos de negatividad. Y de igual manera los eventos de la vida, por eso decía que ya empezamos a verlos ya no como ay, me pasa a mí, qué tragedia, yo, ¿por qué la nube negra? ¿Qué me pasa a mí para pasar este tipo de cosas? ¿Cierto? Me doy cuenta que no, que pasa por algo, y cuando pasa, pasa, y lo que viene después de ese pasar negativo es algo bueno. Entonces ya empezamos a ver que el sufrimiento en realidad no es sufrimiento, sino es algo de cambio que nos cuesta a nosotros por apego, pero que en realidad nos está llevando simplemente al amor. Por eso Buda nos planteaba ese planteamiento de dejar de sufrir de una manera tan llana y tan profunda. Entonces en realidad viene la palabra unión, pero para unir eso que hablamos ahora, cuerpo, mente y espíritu, más allá de esa idea de por qué eso se tienen que unir, en realidad la unión tiene el sentido que tiene por el mismo sentido que tiene el amor, que inclusive si nos pusiéramos ahora a teorizar y a decir todo lo del amor, podríamos quedar muy cortos en relación a eso. Son muchas cosas, podemos tener muy sinónimos, ¿no? Cuando somos amorosos, cuando somos empáticos, somos amorosos cuando somos compasivos, somos amorosos cuando queremos al otro, a la mamá, al papá, a la novia, al novio, al perro, a la mascota, ¿sí? Entonces, esto también es algo que de alguna manera hay que reaprender, porque a veces tenemos una idea muy diminuta del amor, tal vez por experiencia, donde digo, no, es que el amor es así, entonces es transaccional, él me quiere, pero yo lo quiero porque él me quiere, si él me quiere, entonces yo lo quiero, pero si él no me quiere, entonces yo no lo quiero, ¿cierto? Entonces tenemos después que concebir la idea de amor incondicional, donde más allá, como el de la madre al hijo, donde más allá que el hijo haga y deshaga, separen las pestañas, sea lo que sea, va a ser mi hijo, yo lo voy a amar, ¿cierto? Cosa que ocurre. A veces en la pareja ocurre un poco ese transaccional. Yo te quiero si tú me quieres. Por eso el reto va a ser en la pareja en realidad. Si nos encontramos a alguien en este mundo es maravilloso, porque se dice que venimos de otras vidas, trabajando. Pero lo que venimos es a trabajar precisamente, entonces trabajar significa aceptar al otro, porque lo que yo estoy viendo en el otro es lo que estoy viendo en mí mismo, sino que no lo quiero aceptar, porque está oculto en el inconsciente como sistema de creencia y aún no lo hago visible. Entonces gran parte, la pareja termina siendo como el gran maestro que buscamos, al igual que el gran enemigo se vuelve el gran maestro, porque el mayor de los enemigos es aquel que nos hace sufrir en teoría
pero después de ese sufrimiento nos genera un gran aprendizaje. Entonces, si ven cómo puede ser muy subjetivo la idea del malo como malo, porque el malo no termina siendo malo, sino termina siendo bueno. Porque si me está enseñando a aprender y a crecer, entonces no es tan malo, ¿cierto? Porque yo lo miro y entonces el otro es igual, porque el otro también quiere lo mismo que yo, simplemente que está haciendo algo que de pronto no está bien a mis ojos, como es dejar la toalla en la cama y los zapatos ahí tirados y no lava la loza, ¿cierto? Y posiblemente no tiene ni idea de lo que está haciendo, porque él está haciendo en automático. Cuando uno va mostrando el cobre, como dicen, ¿el cobre qué es? Es que estoy en automático, yo así soy, entonces ando en chanclas y ando tal, de cierta manera, hago las cosas por ahí porque así soy. Entonces ya la tarea del otro es ver cómo con ese ser me voy a poner de acuerdo para, o yo aprendo a que deje la toalla encima de la cama, o negociamos para que él cada tanto la recoja, ¿cierto? Entonces ahí vamos ayudándonos, pero hay un aprendizaje. ¿De qué depende el aprendizaje? ¿Cómo aceptamos cada cosa? ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a aprender a trompadas o vamos a aprender con amor? ¿Cierto? Entonces, de alguna manera la idea de yoga tiene que ver con algo que mencionan ahora, que es llegar al equilibrio, que es al bienestar. ¿Sí? Yo lo he llamado, y siempre me he llamado, desde que tengo unos productos que llaman buen vivir, pero porque el concepto que entendí del yoga es que el yoga te lleva al buen vivir. Por eso, más allá de las ideologías políticas, la vicepresidenta dice vivir sabroso. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que vivir sabroso independientemente de lo que seamos, ¿vale? Entonces eso terminaría siendo lo que es el yoga, lo que es la unión y como tal. Y para agregarle algo más, como lo mencioné, nuestro mayor referente frente al yoga va a ser la mente y más concretamente el pensamiento. Porque si lo miramos, la mayor causa del sufrimiento es la mente. Es la manera como procesamos los pensamientos, es la manera como respondemos ante el mundo, ¿cierto? Y la mayor solución que tenemos es de las más sencillas de todas, que es el amor. Entonces ya tenemos el teorema resuelto. ¿Cuál es la mayor problemática? La mente, por eso la vamos a estudiar a fondo. Pero ¿cuál es la mayor solución que tengo? La tengo. O sea, para eso no tengo que entrar a una escuela, para eso no tengo que vivir 5 años de aprendizaje, no. ¿Por qué? Porque cuando alguien se propone vivir en amor, solo tienes que serlo, tienes que hacerlo, ¿no? Es como el sol cuando brilla, brilla ya, él ilumina y no se pone a pensar si a este sí o a este no, simplemente él brilla y ilumina, ¿cierto? Más que brillar, ilumina. Al iluminar, eso es un poco lo que es el amor. El amor es la actitud que yo tengo frente al mundo. Venga lo que venga, todo es bonito, lo va a aceptar tal como es. A veces cuesta aceptar cosas, ¿cierto? Como es eso, como que, ay, voy por el camino nomás y llega alguien con su mala leche, con cara de puño, de pronto a robarme, a hacerme algo. Entonces, claro, yo voy a decir, pero no, ¿cómo así? Yo estoy en mi mundo de paz y en este. Tengo que acobijarlo, tengo que aceptarlo. De las cosas que más, pues yo creo que con las cuales uno también aprende mucho es con ver las crudezas de la vida. Y hay muchas cosas que te pueden plantear crudezas de la vida, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Yo estudié algo que se llama logoterapia. La logoterapia es creada a través de un psiquiatra suizo, no me acuerdo bien. Él se llama Viktor Frankl. Él escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Les invito a que lo lean. ¿Por qué los invito? Porque cuando ustedes leen y ven la vida de ese hombre, ustedes van a darse cuenta de que cualquier cosa uno la puede superar. Básicamente él habla ahí del hombre en busca de sentido, de lo que él vivió siendo hijo de judíos, pues vivió la época del Holocausto. Él, al igual que toda su familia, la fue capturada. Toda su familia fue masacrada en los campos de concentración y básicamente él fue el que quedó vivo. Pero él narra claramente que cuando él se sentía muy abatido, por más abatido y por más entorno duro que tenía en su alrededor, él en su mente y en su corazón se concentraba, se dedicaba solamente a pensar en ese ser que él amaba, que era su esposa. Y él en esos momentos de paz que le generaba ese amor, era lo que permitía a él estar y después salir de allá y contar y hacer lo que contó
como el desarrollo de la logoterapia, que tiene como principio la resiliencia. Miren que resiliencia es lo mismo que adaptación. Entonces, el principio de toda evolución es la adaptación. ¿Qué es adaptación? Resiliencia, la capacidad de reponernos a una eventualidad, a un momento. ¿Qué es adaptación? Este momento viene así, yo me adapto a este momento de esta manera. Esta persona viene con toda esta energía, yo me adapto con esta persona, con toda su energía. ¿Cierto? Es una elección, yo lo decido. ¿Por qué lo decido? Porque yo sé que ese ser humano, lo que está haciendo, lo está haciendo por alguna razón. Pero yo sé que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por la razón de amar. Entonces, si él tiene razones, yo también tengo razones. Pero yo tengo miles de razones para estar en paz y estar en amor, para darle el amor suficiente a él, si bien no para contagiarse, pues sí al menos para el contenerlo. Bien, entonces esa es la gran propuesta que tiene el yoga. Y bueno, finalmente el planteamiento que les había hecho, básicamente lo vamos a recordar durante mucho tiempo, y es parte del mismo pensamiento. Entonces, la idea del yoga es que vivamos en un eterno ahora. Cuando vivimos en un eterno ahora, soy consciente. Al ser consciente puedo tomar responsabilidad de cada acción que yo pueda tomar. Amar, aceptar cada cosa que llega a mi vida. Cuando yo no estoy en el ahora, yo tengo dos variantes a nivel de pensamiento. Una es que el variante se me va, del pensamiento se me va al pasado. Entonces cuando estoy allí, ay, las añoranzas, todo tiempo pasado fue mejor, antes la gente era más tranquila, el mundo era mejor, ¿cierto? Muchos decimos eso en algún momento, ¿no? ¿Cómo eran los tiempos diferentes? Antes le enseñaban taquigrafía a uno, ahora ni siquiera le enseñan eso a uno, ¿cierto? Pero entonces nos quedamos en el pasado, y en esa agudeza del pensamiento en el pasado surge la depresión, ¿cierto? Entonces una de las patologías graves de la humanidad es la depresión. Y la otra variante del pensamiento, nuevamente mente-pensamiento, es que el pensamiento se va hacia el futuro. Y eso nos genera una constante ansiedad, porque estamos ahí todo el tiempo. Quiero hacer esto, quiero que llegue ese momento donde me gradúe de la formación de yoga, ¿cierto? Donde ya no vea este muchacho hablar tanta cosa. Ya quiero llegar allá, entonces nos pone en ansiedad y nos quedamos en esa ansiedad porque todo el tiempo estoy viajando allá. Y entonces ahí es donde tenemos esa disparidad del estrés. El estrés es una suma entre lo que puede variar, entre a veces que me voy hacia el pasado y a veces que me voy hacia el futuro. Entonces básicamente la solución nuevamente a esa dicotomía en la cual yo puedo estar entre el pasado y el futuro es precisamente cómo llevar yo llanamente mi conciencia a un estado de presencia. Entonces eso lo logro a través de esos estados donde yo permito que ocurra eso. Entonces es un poco volver a esa analogía que en algún momento propuse de que todo va muy rápido. Entonces si usted va a 200 por hora, usted no puede ver detalles, ¿cierto? Pero cuando usted para, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando para? Pues cuando para, usted hace silencio. Y cuando usted hace silencio, usted escucha su mente. Y cuando usted escucha su mente, usted puede ver lo que está pasando por su mente, ¿cierto? Entonces puede tomar unas mejores decisiones, puede tener mayor claridad. Cuando yo doy paso a la calma o a la quietud, yo puedo tener una mayor posibilidad. Ya no tengo una mente reactiva, que es lo que comúnmente tenemos, reacciona, a nivel del sistema simpático no reacciona, sino que tengo la posibilidad, ya no reacciono y después digo, ay, no debí decir esto, Dios mío, ya voy a reaccionar, me veo la reacción, pero me puedo contener porque respiro, porque hago alguna postura, porque ya desde la conciencia sé en que estoy en reactivo, me miro y me detengo. Y entonces ya no lanzo eso que iba a lanzar, que posiblemente no era con amor, sino que era con una reactividad que tal vez no quería. Entonces ya eso me da la oportunidad de estar en el ahora. Entonces vamos a trabajar constantemente en cómo el pensamiento y la mente deben ser reeducados. Y por eso a partir del pensamiento es que lo llevamos constantemente a algo repetitivo que nos dé
salud, o que nos dé bienestar, como puede ser un mantra, como puede ser una postura, ¿sí? Y así a través de una disciplina logramos que la mente logre establecerse en el amor. Ahora puede sonar muy romántico para muchos de ustedes, pero vamos a entender con un poco más de claridad lo que es el amor como tal. ¿Bien? ¿Tienen preguntas? ¿Dudas? ¿Amenazas? ¿Comentarios? Esto es una introducción todavía. A partir de las próximas clases ya vamos a ver un poco más conceptos más profundos que impliquen un trabajo más comprometido. ¿Bien? No siendo más, yo creo que vamos a pasar directamente a la acción. Entonces, por favor, no acomoden los mats así a la pared, a lo largo. Y ya. Tienen 5 minutos. ¿Esto está grabando todavía? Sí. Ah, sí, ven que solo necesitaba que alguien estuviera pendiente como ustedes ahí. Bien. Entonces, van a recordar que, hacia lo largo de la pared, sí. Vamos a recordar que vamos a tener esta ayuda como tal. Bien, entonces hagamos de cuenta que esto ya va a ser nuestro mejor amigo, nuestro mejor aliado. Bien, la idea de hoy es como que tengamos un referente acerca de cómo podemos tener ayudas. ¿Sí? La idea, acá. ¿Un mat? Sí, dale. Aquí está tu parte. Entonces una de las ayudas va a ser el palo y otra de las ayudas va a ser la pared o el piso, que ya lo vamos a ver. ¿Bien? Bien, entonces ya dijimos que ponerlo acá ya va a ser y va a significar que nos esté ayudando. ¿Bien? Entonces la idea es nosotros fortalecer, por ejemplo, en este